Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Trump parece que consigue lo que quiere y eso que no gobierna en Estados Unidos. Sus palabras sobre dejar que Rusia haga lo que vea con países de Europa que no cumplan con inversión en armamento ha puesto en alerta a los europeos. El primer ministro polaco Donald Tusk y el canciller alemán Olaf Scholz han criticado la incertidumbre generada con esas palabras. Rusia parece que ha aprovechado la ocasión para empezar por poner en busca y captura a la primera ministra de Estonia. Mientras, en Gaza, Israel mantiene sus ataques sobre la hacinada Rafah. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha criticado los planes de Israel que pretende evacuar a los cientos de miles de palestinos que se encuentran desplazados a esa zona. Se ha preguntado si Netanyahu pretende evacuarlos a la luna. En Estados Unidos, los demócratas han aprobado en el Senado el paquete de ayuda para Ucrania, con ayudas de Israel incluidas, aunque todavía tiene que ir a la Cámara de Representantes. Aquí en España, los agricultores mantienen sus protestas, bloqueando diferentes carreteras del país. Pero hay más noticias. Vamos con otros titulares de la jornada. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos dijo este lunes en Bruselas que espera que la Comisión Europea siga financiando sus operaciones y que no dimitirá. El canciller alemán y la primera ministra danesa colocan la primera piedra de una fábrica que pretende impulsar la producción armamentística en Europa. Francia condena el uso de desinformación hostil por parte de Rusia contra Occidente. Elon Musk niega que su empresa SpaceX esté vendiendo sus terminales Starlink a Rusia. La comunidad internacional insta a Israel a detener los ataques en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido evacuar a los civiles de la ciudad a medida que avanza su ofensiva, pero su plan es inviable, según ha asegurado el alto representante de política exterior de la Unión Europea. Todo el mundo va a Tel Aviv, rogando, por favor, no hagan eso, protejan a los civiles, no maten a tantos. ¿Cuántos son demasiados? ¿Cuál es el estándar? Pero Netanyahu no escucha a nadie. ¿Van a evacuar? ¿A dónde? ¿A la luna? ¿Dónde van a evacuar a esta gente? El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido también criticó el plan. Es imposible ver cómo se puede luchar una guerra entre estas personas. No tienen a dónde ir. No pueden ir al sur, hacia Egipto. No pueden ir al norte y volver a sus hogares porque muchos han sido destruidos. El lunes, el primer ministro israelí felicitó a sus tropas tras el rescate de 2 rehenes en Rafah, una operación en la que murieron 67 palestinos. El ejército israelí ha publicado imágenes del dramático rescate, que supone un éxito pequeño pero simbólicamente significativo para Netanyahu en su intento de traer a casa a más de 100 cautivos que se cree que siguen en manos del grupo militante. Israel asegura que la ciudad de Rafah es el último bastión de Hamás e insiste en la necesidad de continuar con los ataques en la localidad donde más de 1,5 millones de palestinos han buscado refugio de los combates. El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina dijo que espera que la Comisión Europea siga financiando sus operaciones durante su visita este lunes a Bruselas. Philippe Lazzarini dio explicaciones sobre las acusaciones de Israel de que la ONU está descuidando la infiltración de Hamás en su organización. La agencia está investigando si algunos de sus empleados participaron en los ataques del 7 de octubre contra Israel. Una acusación más reciente es que Hamás tiene túneles bajo la sede de la agencia en Gaza. Más de una docena de países han suspendido una financiación por valor de unos 440 millones de dólares. La contribución de la Comisión es absolutamente crítica, porque se esperan 82 millones de dólares para principios de marzo. Si no hubiéramos tenido pausa o congelación de la financiación, nuestro flujo de fondos habría sido bueno hasta finales de julio. Nuestro flujo de fondos se resentirá a partir de ahora, a partir del mes de marzo. Será previsiblemente negativo, de menos 30 a menos 40 millones en marzo, pero luego será significativamente negativo
a partir de abril. Las conclusiones preliminares de una investigación independiente podrían publicarse en un mes, mientras que las evaluaciones finales podrían tardar más. La Comisión Europea puede tomar algunas decisiones antes de eso, insinuó el jefe de la diplomacia de la UE. Los 27 tendrán que decidir sobre sus contribuciones directas a la agencia, que Borrell considera insustituible. Si tengo que observar el sentimiento de la mayoría, está claramente entendiendo el hecho de que no hay alternativa para apoyar al pueblo palestino que lo que tenemos establecido. Y ha estado establecido durante 70 años o más, con Hamás y sin Hamás. Así que no puedo imaginar una varita mágica para decir que mañana alguien vendrá y proporcionará escuelas a 500.000 de jóvenes. Lazzarini afirmó que las operaciones de Israel en Rafah, cerca de la frontera con Egipto, ya están obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria y que los convoyes están siendo atacados, también por falta de protección policial local. Y por primera vez anunció que no dimitirá, como solicitó el gobierno israelí. El Tribunal de Apelación de La Haya ha ordenado al gobierno holandés suspender en 7 días la exportación de piezas de aviones de combate F-35 a Israel. En su sentencia, el juez afirmó que es innegable que existe un riesgo claro de que las piezas puedan utilizarse en violaciones graves del derecho internacional humanitario. El anuncio se produce en el día de la tercera reunión del primer ministro holandés con su homólogo israelí. En Jerusalén, Benjamín Netanyahu prometió que la guerra continuará hasta que Hamás sea completamente derrotado. En diciembre, 3 organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda civil contra Países Bajos por esta cuestión. En enero, un tribunal inferior falló a favor del Ejecutivo. Las piezas en cuestión pertenecen a Estados Unidos y están almacenadas en Bornstreet. Los gobiernos de Polonia, Francia y Alemania se han comprometido a hacer de Europa una potencia de seguridad y defensa con más capacidad para respaldar a Ucrania. Es el mensaje que el nuevo primer ministro Donald Tusk llevó a París y Berlín en su intento de revitalizar las relaciones de su país con sus principales socios europeos. La medida se ha vuelto urgente por el temor de que el expresidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca y permita a Rusia extender su ofensiva. Europa debe convertirse en un continente seguro, y esto significa que la Unión Europea, Francia y Polonia deben convertirse en estados fuertes y listos para defender sus fronteras y territorio. Tusk se dirigió entonces a Berlín. Su impulso diplomático se produce después de que Trump escandalizara a muchos en Europa durante el fin de semana al parecer invitar a Rusia a invadir a cualquier miembro de la OTAN que no gaste lo suficiente en su propia defensa. El canciller alemán Olaf Scholz criticó los comentarios de Donald Trump sin mencionarle. La promesa de protección de la OTAN no tiene límites. Todos para uno y uno para todos. Y permítanme decir claramente por razones actuales que cualquier relativización de esta garantía de apoyo es irresponsable y peligrosa. Y solo beneficia a Rusia. Nadie puede jugar ni trapichear con la seguridad de Europa. El que fuera presidente del Consejo Europeo, Tusk, dice que ve a la Unión Europea convirtiéndose en una potencia militar de pleno derecho. Los comentarios de Donald Trump revelaron una realidad ignorada durante mucho tiempo. La Unión Europea no podría garantizar su propia seguridad por sí sola. Mientras el expresidente estadounidense y candidato potencial para las próximas elecciones prometió no defender a los países de la OTAN que no gastan el 2% de su PIB en defensa, Europa se pregunta cómo lograr una verdadera unión de defensa. Algunos expertos creen que la UE sigue dependiendo de Estados Unidos en múltiples áreas y la guerra en Ucrania ha aumentado esta dependencia. Áreas específicas en las que yo pondría facilitadores estratégicos, por ejemplo, o estas capacidades estratégicas que son muy necesarias para la Unión Europea, como las capacidades estratégicas de transporte, capacidades satelitales, conciencia marítima y aérea,
y al mismo tiempo la logística conjunta. El gasto militar de los Estados miembros de la UE no es despreciable. 240.000 millones de euros en 2022, casi como China y más del doble que Rusia. Pero el problema es la fragmentación. Según la Agencia Europea de Defensa, el dinero gastado por los Estados miembros en la adquisición colaborativa de equipos de defensa representó menos del 20% de la adquisición total de equipos de defensa en 2021, existiendo un dilema entre las necesidades a corto y a largo plazo. A corto plazo, necesitamos, por supuesto, reponer municiones y capacidades y adquirir urgentemente nuevas capacidades, pero al mismo tiempo también debemos mirar a largo plazo, es decir, desarrollar capacidades europeas de las que se habla en la prensa y en las decisiones. El objetivo de una unión de defensa no es necesariamente construir un ejército de la UE, algo que parece imposible de lograr en esta etapa, sino al menos mejorar la interoperabilidad, la adquisición y el suministro de armas a nivel europeo. Ya se han dado algunos pasos, como una ley para financiar con cargo al presupuesto de la UE la producción de municiones llamada ASAP o la creación de un cuerpo de capacidad de despliegue rápido de hasta 5.000 soldados para misiones de mantenimiento de la paz en el mundo. Pero se necesitan urgentemente otras medidas. Cuando hay una guerra de agresión en Europa contra Ucrania, cuando hay una guerra híbrida de Rusia contra los Estados miembros de la UE, este no es el momento para desencadenar una guerra, sino para desalentar el riesgo de agresión contra uno de nosotros. Así que, si no es ahora, no sé cuándo la defensa europea empezará realmente a tomarse en serio. Una de las ideas en el aire apoyada por el gobierno francés es un bono de la UE para financiar gastos militares. Putin pone en busca y captura a la primera ministra de Estonia. Rusia lanzó al tiempo la orden de detención contra la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, y contra el secretario de Estado, Taimar Peterkop. Es la primera vez que Rusia publica una orden policial contra un jefe de gobierno extranjero. El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, justificó la decisión. Esta es la gente responsable de decisiones que en realidad son un ultraje contra la memoria histórica. Y esta es la gente que toma acciones hostiles tanto hacia la memoria histórica como hacia nuestro país. Rusia acusa a los dos dirigentes de Estonia de destrucción y daños a monumentos de homenaje a soldados soviéticos. Kaja Kallas es una de las primeras ministras europeas más firmes en la defensa del envío de armas a Ucrania. El canciller alemán y la primera ministra danesa asistieron el lunes a la ceremonia de colocación de la primera piedra de una fábrica de municiones en Unterlüß, en el norte de Alemania. La planta está siendo construida por la empresa germana de defensa Rheinmetall. El objetivo es aumentar la producción de armas en Europa, mientras continúa la guerra en Ucrania y a poco menos de 9 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pase lo que pase en Estados Unidos este año, creo que la conclusión tiene que estar escrita desde ahora. Europa tiene que ser más fuerte y debemos ser capaces de hacer más por nuestra cuenta. Digo esto a pesar de creer verdaderamente en la alianza transatlántica. Se espera que la construcción dure alrededor de un año. La prioridad es empezar la fabricación de armas lo antes posible. Según Rheinmetall, la producción de la planta atenderá principalmente las necesidades de las Fuerzas Armadas alemanas. La nación germana, segunda proveedora de armamento de Ucrania, tiene previsto invertir este año el 2% de su PIB en defensa, un objetivo que los aliados de la OTAN se fijaron hace una década. El Senado de Estados Unidos allana el terreno para la aprobación final de un paquete de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, valorado en unos 95.000 millones de dólares. El paquete financiero destinaría unos 60.000 millones específicamente para Ucrania. El Senado, liderado por los demócratas, dio luz verde al proyecto tras una maratoniana noche de debates y meses de difíciles negociaciones. Pero ahora enfrenta un futuro incierto en la Cámara de Representantes, donde la bancada republicana, bajo la influencia del expresidente Trump, ya ha avisado de que no lo pondrá fácil. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, amenaza con mantener el bloqueo y sigue presionando para lograr cambios en la política fronteriza.
Francia condena el uso de desinformación hostil por parte de Rusia contra Occidente. La declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia viene después de que las autoridades del país acusaran el lunes a Rusia de llevar a cabo una gran campaña de manipulación en línea contra los socios occidentales de Ucrania. La agencia francesa responsable de luchar contra las interferencias digitales extranjeras, Viginum, dijo que las campañas rusas se dirigen a países como España, Francia y Estados Unidos, entre otros, con narrativas inexactas, engañosas o directamente falsas. Elon Musk niega tajantemente que su empresa SpaceX esté vendiendo sus terminales Starlink a Rusia. El Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania aseguró el domingo haber descubierto que las fuerzas rusas han empleado terminales Starlink en sus ataques. Como prueba, la inteligencia ucraniana publicó una supuesta grabación de una conversación interceptada entre dos soldados rusos. El Kremlin lo desmiente. No es un sistema certificado por nosotros, no se puede suministrar y no se suministra. No lo utilizamos de ninguna manera. Los terminales Starlink usan satélites gestionados por la empresa SpaceX para proporcionar comunicaciones de alta velocidad y han sido vitales para dar al ejército de Ucrania una ventaja sobre las tropas rusas. Y en Estados Unidos el paquete de ayuda a Ucrania avanza en su complicado trámite legislativo, con una votación de procedimiento en el Senado que logró suficientes apoyos para trasladar el proyecto al Pleno de esa misma Cámara. Los agricultores europeos insisten en la necesidad de nuevas medidas para el sector agrario. Han pasado 7 días desde que los agricultores españoles comenzaron sus protestas con tractoradas y controles de carreteras contra las políticas de sostenibilidad de la Unión Europea. Exigen apoyo financiero para paliar las consecuencias de la sequía y protestan contra el aumento de los costes de producción. En mis últimos 2 años tenemos unas pérdidas, por ejemplo, con el cereal de un 40%. Y este año pasado la sequía. Una ruina. Tenía que haber dado el cereal a 4.000 kilos en secano y te ha dado a 1.000. En Moldavia, los agricultores han bloqueado la principal carretera de entrada a Rumanía para expresar su descontento con las donaciones de combustible diésel de su país vecino y las insuficientes subvenciones gubernamentales. Los agricultores dicen que necesitan ayuda para aliviar las pérdidas sufridas y argumentan que la agricultura necesita dinero del gobierno o no habrá cosechas de primavera. En Polonia también siguen las manifestaciones contra las importaciones ucranianas. Polonia se ha visto muy afectado por los llamados corredores de solidaridad entre la Unión Europea y Ucrania para facilitar las exportaciones de alimentos desde Ucrania después de la invasión rusa. Gran parte del producto ucraniano ha entrado en el mercado polaco, provocando una disminución de la demanda y de los precios. Los fabricantes de paneles solares en Europa creen que el sector se encuentra ante un desafío existencial y advierten, si no se adoptan medidas, podría colapsar en cuestión de meses. Por ello, le han pedido a la Comisión Europea medidas de emergencia, como la compra del stock acumulado para así poder tener liquidez. La culpa la tienen los paneles solares chinos, fuertemente subvencionados por Pekín y que inundan el mercado. Según el sector, tienen casi un monopolio. China ha estado subvencionando su industria durante más de una década. Tomaron una decisión estratégica hace más de 15 años, donde decidieron que los paneles solares serían una tecnología estratégica. Lo han hecho en otras áreas como los vehículos eléctricos y baterías, etc. Los bajos precios han hecho que varias empresas hayan decidido relocalizarse fuera del continente, mientras que otras han despedido a parte de su plantilla. Para luchar contra la feroz competencia china y evitar caer en la bancarrota, fábricas como esta, SolarEdge, en Países Bajos se han tenido que adaptar e innovar muchísimo más. Por ejemplo, creando este panel solar, que es mucho más ligero que los habituales y se puede instalar en tejados que no soportan el peso. Pero la realidad es que, incluso para ellos, la situación podría llegar a ser insostenible.
Si dura 1 o 2 años, muchas empresas, también nosotros, veremos algún impacto, indudablemente, bajando los precios y siendo menos competitivos y rentables. El impacto chino no solo pone en peligro a las empresas, sino que también dificulta la autonomía industrial del bloque. Un módulo producido en China es aproximadamente un 50% más barato que uno hecho en Europa. Además, los productores europeos tan solo cuentan con el 3% del mercado del bloque. A medio plazo, la Unión Europea tiene 2 leyes casi finalizadas que permitirían reducir la competencia. La primera obligaría a que el 40% de las tecnologías limpias instaladas en la Unión Europea se fabriquen también aquí. Y la segunda prohibiría la venta en la Unión Europea de productos hechos con trabajo forzado, algo que sucede en varias zonas de China. Pero por ahora la Comisión Europea no ha anunciado medidas de emergencia, aunque está analizando la situación. Es importante que el mercado solar en Europa siga creciendo. Aún no estamos en los niveles necesarios para alcanzar los objetivos para 2030. Así que cualquier estrategia industrial para la fabricación necesita asegurarse de que no afecta negativamente en el crecimiento continuado de los mercados solares europeos. Y es que este equilibrio es esencial para la Unión Europea. La energía solar es una de las más baratas y más fáciles de instalar, por lo que una rápida implantación puede marcar la diferencia para cumplir con los objetivos climáticos. Para el año 2030, el 42,5% de toda la energía de la Unión Europea tendrá que venir de fuentes renovables. Caída en picado de las especies migratorias debido al cambio climático y al impacto del ser humano en sus hábitats. Cerca de la mitad de las especies animales que migran está en peligro. Es la alarmante conclusión de un nuevo estudio de la ONU sobre 1.200 especies en todo el mundo. El informe alerta de que el 44% de dichas especies cae drásticamente y una quinta parte de ellas está en peligro de extinción. Estas especies viven en su hábitat en el que es muy importante tener agua y aire limpio, alimentos, protección costera y otro tipo de protección del litoral. Y si el hábitat no reúne estas condiciones para crear un ecosistema, entonces no cuidamos de los animales que forman parte de él. Los bosques no son solo árboles, los humedales no son solo juncos y hierbas. Se trata de todo el ecosistema y de los animales que viven en ellos. Y las especies migratorias forman parte de estos ecosistemas. En la conferencia de la ONU sobre esta crisis de ecosistemas se ha acordado evaluar medidas de conservación que deben tomarse a nivel internacional. Los autores del informe enfatizan que debido a que la migración es un fenómeno transnacional, solo la acción coordinada de los gobiernos del mundo podrá salvar a estas especies. Libertad condicional para el ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra. El exmandatario se encuentra recluido en un hospital policial en Bangkok y podría salir a partir de este fin de semana, al recibir un beneficio penitenciario por su edad y estado de salud. Thaksin cumplía condena por corrupción y abuso de poder. El ex primer ministro estuvo exiliado desde 2008, pero regresó voluntariamente a Tailandia en agosto del año pasado y se presentó en prisión para comenzar a cumplir su condena. Tiroteo mortal en el metro de Nueva York. El balance es de un muerto y 5 heridos, 4 de ellos de gravedad, en la estación Mount Eden en el Bronx neoyorquino. La policía no descarta la posibilidad de que más de una persona disparara. Al parecer, 2 grupos de jóvenes discutieron y se enfrentaron en el vagón. Al menos uno de ellos sacó un arma y comenzó a disparar cuando el metro llegó a la estación y abrió las puertas. Un hombre de 34 años murió. Entre los heridos se encuentran una niña de 14 años, un niño de 15 y 3 adultos de 28, 29 y 71 años. 2 presos de Guantánamo vuelven a Kabul. Los 2 prisioneros afganos estuvieron encarcelados sin juicio durante 14 años por Estados Unidos y posteriormente en detención domiciliaria en Omán. 20 años después, sin condena ni cargo alguno, vuelven a Afganistán. Regresaron a Kabul después de las negociaciones llevadas a cabo por el gobierno talibán. El centro de detención de la base estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, fue inaugurado por el presidente George Bush en 2002. 34 detenidos siguen ilegalmente en Guantánamo, según Amnistía Internacional, sin fecha para su liberación.
El primer astronauta turco de la historia ha sido recibido como un héroe nacional a su regreso a casa. Alper Gejerabji, expiloto de caza de 44 años, partió hace algunas semanas hacia Florida para participar en una expedición organizada por Axiom Space y patrocinada por Turquía. Las autoridades turcas pagaron más de 50 millones de euros por la primera misión espacial tripulada de Turquía. Ankara creó una agencia espacial en 2018 y tiene previsto enviar una misión a la Luna en 2026. La figura del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha tenido un papel estelar en el desfile que la ciudad alemana de Colonia ha organizado para celebrar los festejos del carnaval. La de Zelensky ha sido una de las muchas representaciones de líderes mundiales que han recorrido las calles en una espectacular y ruidosa celebración. Los elaborados disfraces son la seña de identidad del emblemático Carnaval de Venecia. Los 10 días de fiesta en la Serenísima culminan con un concurso para elegir el traje más bonito, un certamen que atrae a visitantes de todo el mundo. Nos apasiona la ciudad de Venecia, por eso intentamos aportar lo que sabemos hacer, perpetuando las tradiciones venecianas. La tradición carnavalera de febrero se ha extendido por todos los rincones de Europa. Sin embargo, no todo el mundo ha podido disfrutar de los festejos. En Portugal, algunos desfiles fueron cancelados por el mal tiempo, pero otros siguieron adelante. Hasta aquí las noticias de este martes. Gracias por seguirnos dando al botón de suscribirse y por todos esos pulgares hacia arriba. Ya saben que ayudan a que la información llegue a más rincones del planeta. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán el desfile de carnaval de Colonia, en Alemania. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.